Me acompaña otra vez Iago Fernández, el otro día escondido detrás de una fogata. Ahora se ha convertido en flor, tal vez él es así, de natural, hace años no lo era. ¿Qué tal, amigo? Bien, efectivamente, ahora como he regresado mental y físicamente a Galicia, me he transmutado en algo muy propio de Galicia, que son las flores del campo. Y además se ríe cuando te ríes, pero lo que pasa es que bizquea raro. Maravilloso. Sí, sí. Bueno, de esta guisa vamos a charlar sobre un libro que hemos leído en paralelo y que nos ha fascinado, que es Tristes Trópicos de Levi Strauss. Al libro de Tristes Trópicos yo llegué de forma accidental. Simplemente leí un libro de George Steiner que se llama Lenguaje y Silencio y que versa sobre el estado actual de la cultura europea, occidental, más generalmente, y en el que se cita de vez en cuando a Levi-Strauss. Y claro, a mí me chocó mucho, porque para mí Levi-Strauss era una de las figuras más señeras del estructuralismo francés y en particular de la antropología del siglo pasado. Y no lo entendía como una figura relacionada con la literatura. Sin embargo, George Steiner insistía en los muchos méritos literarios que tenían algunas publicaciones de Levi-Strauss. Con lo cual, bueno, pues simplemente me hice con Tristes Trópicos, lo empecé a leer y quedé maravillado. Yo también. Yo lo tenía comprado de hacía tiempo, años quizá. Me lo había recomendado Fabio de la Flor, editor común nuestro. Y porque tú estabas tan entusiasmado, yo también lo leí y debo arrodillarme casi. Buah, me parece brutal este libro. O sea, no tenemos ni puñetera idea de etnografía, No. pero en tanto que tenemos intereses literarios, Levi Strauss ya queda fraguado como uno de los mayores escritores de la segunda mitad del 20. Sí, porque algún conocimiento de técnicas sí tenemos. Yo creo que, por ejemplo, la estructura del libro, cómo está pensado el libro, cómo va de lo civilizado a lo profundamente originario, por decirlo así, es tan sutil, es tan elegante. Eso me pareció como. Tiene una inteligencia de construcción casi como los ensayos de Calasso, Agamben, no sé, una cosa que es literaria. O sea, Pero además, en lo referente a la estructura, es cierto que hay como una especie de corrimiento de lo civilizado a lo salvaje, por así decir, entendiendo lo salvaje desde un punto de vista muy colonial, muy Conrad sí, casi. porque es muy sofisticado, es simplemente lo alejado de la civilización, que es bueno, un mundo que me parecía ciencia ficción. Sí. Exactamente, lo salvaje como un extremo opuesto a la civilización occidental, pero no como algo evidentemente negativo. Y de hecho, Levi-Strauss se encarga de incidir en esto muchísimo. No obstante, lo bueno es que esto tiene un paralelo narrativo. Y narrativo en el sentido en el que está pensado narrativa y estructuralmente, Sí. para tener un efecto. Esta estructura es muy sencilla y casi se diría que triádica, en el sentido de que Levi-Strauss empieza haciendo una especie de prolegómeno sobre los libros de viajes y la literatura de viajes en general, que no le gusta. No le gusta porque la modernidad dice que está reducida a una suerte de estampitas, de colección de estampitas para contentar a los burgueses. Entre paréntesis, Levi-Strauss tiene como unos fundamentos muy marxistas, ¿no? Bueno, a Entre partir de paréntesis ahí, hay que decir que él lo dice todo esto en un periodo en que para nosotros era el turismo todavía algo virgen. O sea, él ya se está quejando de algo que si hubiera visto lo que hay ahora, bueno, murió en 2009, pero si viera el 2023 como es, pensé, guau, recuerdo ese momento, bueno, no te interrumpo, luego te. claro, de algo que está comenzando a masificarse. Y lo peor, cuando Levi-Strauss dice que los libros de viajes convierten el lugar de viaje en una especie de estampa, se refiere a que le roban el aura, en el sentido de Benjamin, de que pierde el aura Sí, se ese lugar. contaminan como del halo, o sea, eso así. Exactamente, pues a día de hoy, con toda la hiperproducción de contenidos audiovisuales que hay, imagínate, el aura es que es algo que está absolutamente pisoteado por una manada de news, que son la manada de news del progreso tecnológico, ¿no? Esto yo lo sentí cuando voy a grabar vídeos, un día fui a la Sagrada Familia, pensé voy a grabar un vídeo así psicodélico de la Sagrada Familia. Y es un edificio que veo tantas veces, con fotos tan canónicas sin parar, que todos los planos que hice me parecían como postaleros. Tenía esta sensación de, es que no hay nada aquí, aunque el edificio es magnífico en sí mismo. Bueno, a mí me parece un pastiche, porque tiene muchos elementos. Podía sacar algo imposible. Estaba como consumida la aura. No tenía nada la imagen. Claro, es Aceptando que como yo. si la propia definición del clic fotográfico ayudara a borrar la impresión del edificio, ¿no?
Y eso es muy curioso porque me trae a la memoria una escena tipiquísima de Ruido de Fondo, de Don DeLillo, sobre el rancho más fotografiado del mundo. Que simplemente uno de los protagonistas de la novela acude a un rancho que es famoso simplemente por ser el rancho más fotografiado del mundo, no porque tenga nada idiosincrásico ni particular ni nada, no, es el más fotografiado del mundo y eso genera como una especie de aura residual que atrae a la gente. Sí. En relación a Levi Strauss, joder, es importantísimo porque una de las cosas que dice y que más me ha llamado la atención al final de uno de los capítulos preliminares es que él se considera un heredero de la tradición europea. Y claro, esto suena un poco extraño, viniendo de alguien pues, con una perspectiva tan marxista, tan heterodoxa a veces, y que por supuesto su perspectiva no es ni mucho menos colonial, todo lo contrario. Es una perspectiva de alguien que Sí. mira desde el máximo respeto una realidad exterior a su cultura y que no pretende de ningún modo emborronarla, sino preservarla. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende esto? De que se considera un heredero de la tradición europea y él pone el ejemplo concreto, heredero de las personas, de los viajeros, de los exploradores que descubrieron América. Claro, esto es muy extraño. Entonces Levi-Strauss explica, yo me siento heredero de ellos no porque pretenda continuar esta tradición europea, sino porque me siento heredero de sus circunstancias, de las circunstancias en las que descubrieron América, que es la circunstancia en la que alguien se topa de frente con una realidad virgen. Y de alguna manera, lo que pretende Levi-Strauss, lo que pretende con su estilo, con esta estructura narrativa que explicamos antes, es que el lector, de alguna manera, perciba la ignición de una realidad virgen Sí. en toda su entidad, en toda su viveza, Sí, ¿no? aunque primero Y muestra por la eso, corrupción, ¿no? Primero en la primera parte, ahí recuerdo ese momento en que cuenta sus viajes en barco, que fue como varias veces a Brasil, como las primeras veces cuenta que en esos viajes había a lo mejor 8 viajantes. Estaban los marineros, estaba gente tranquila, y que al cabo de 10 años los barcos se habían convertido en sobrecarga con 300 personas, que solo él tenía una litera porque no sé qué privilegio tenía de una relación con el capitán o algo así, y el resto de personas amontonadas. Como explica la masificación, pero de entonces, ¿sabes? Como ahí muestra la masificación y luego de golpe cambia el texto cuando entra en Brasil y es como que se va introduciendo hacia un mundo donde lo civilizado, los objetos, las relaciones sociales, la psicología de las personas que encuentras se va deshaciendo respecto a lo europeo, ¿no? Como que ahí encuentras como pues los tipos de relaciones que tienen algunos de los tribus que encuentras son rarísimas. Como los Bororo creo que no tienen hijos casi, que los secuestran a todos, como cosas que él observa y dice, es wow, verdad. Sí, sí, lo de los bororos es rarísimo y después podemos explicar espartanos. un poco la forma en que se estructura la economía de los bororos, ¿no? ¿Qué Es el que economía se de... parte, sí, el que tiene el arte partido. Bueno, es una cosa ciencia ficción. Yo cuando lo leía pensaba que tienen ese arte como lineal, o sea, Sí, los jarrones son lineales por abajo y curvilíneos por arriba, y todo está como partido en dos, como todos son, los hombres son pintores, las mujeres escultoras. Es una cosa como al revés, los hombres son escultores, las mujeres pintoras. La ciudad está, la aldea partida en dos, con un edificio central, y hay como dos tribus, o sea, la tribu está partida en dos subtribus, es una locura, como un fractal parece eso cuando lo presenta David Strauss. claro, y eso contrasta, por ejemplo, con la manera en que está estructurado El corazón de las tinieblas, ¿no? Ya, Que esencialmente es el relato de alguien que va de lo civilizado a lo salvaje, entre comillas, y lo que se topa es con algo horrible, el ello horrible puro, desde su perspectiva. el Y ello. desde ese punto de vista no se centra en objetivar la realidad cultural que tiene afuera, sino simplemente en contemplarla como lo otro, y lo otro que además es terrible, Claro, es que el corazón de luminoso. las tinieblas es un viaje a la interioridad, ¿no? No es un viaje que realmente esté mostrando el Congo. Efectivamente, nunca se sale de la subjetividad europea que concibe al Congo como una especie de horror virgen, Y de ¿no? hecho, el europeo enloquece. O sea, Kurt es el loco, el ello puro ya es que está todo embadurnado como un tipo que está Claro, en. la mirada de Levi Strauss es justamente la contraria, la de alguien que llega allí, que toma distancia y que empieza a tomar notas en su libretita de etnógrafo, ¿no? Y una de las peculiaridades de esto
es que toma notas de forma tan viva, detallada y honesta que al final acaba descubriendo que la complejidad que encierran esas culturas que desde el punto de vista del primer mundo pueden aparecer como relativamente sencillas o primitivas, pues es infinita, inabarcable y muchas veces, él mismo lo dice, incomprensible. O Sí. sea, no se conoce el motivo de, por ejemplo, lo que decías antes, los dibujos de los Goloro. Se puede intuir más o menos las razones, pero es pura especulación. Sí, hacen cosas a veces que él nos explica lo que quería contar antes, lo de la escritura, como que él, a los últimos que encuentra, bueno, no recuerdo cómo se llaman, bueno, los Sí, sí. Nambiquara, Ajá. que los Nambiquara no tienen arte, no dibujan ni nada, pero él le he visto les dio unos papeles en blanco y unos lápices para ver qué hacían, y de golpe descubrió que todo el mundo estaba haciendo líneas, una tras otra, y descubrió que esas líneas no eran abstractas, sino que estaban imitándole a él escribir, pero que no escribían, simplemente imitaban la forma. O sea, Es buenísima esa anécdota. les magnetizaba el hecho de que él escribiera, les parecía la escritura algo misterioso. Entonces lo que hacían era escribir líneas. Entonces de pronto el jefe de esta tribu hablaba con Levi Strauss, hablaban verbalmente, pero de pronto empezó a hablar, antes de hablar, escribía líneas en un papel y se las enseñaba, le daba el papel con líneas que no significaban nada, pretendiendo, o haciendo una actuación muy rara, pretendiendo que Levi Strauss entendiera esas líneas, como haciendo ver que él también sabía escribir. Había entendido que la escritura era un poder y él hacía ver que sabía escribir. Es que es una escena que es delirante. Y dices, esto es de ciencia ficción. Como, Pero además hay que resaltar que esto, contado tal cual, ya es suficientemente impactante. Pero es que Levi Strauss lo recrea con una pericia artesanal sí, que es flipas. loquísima. Sí. De hecho, Y que deberíamos además de es leer. muy tierno. Como escribe, dice el jefe, no sabe si estaba simulando, ¿no? Pero le sigue el juego un poco. O sea, que tenía que hacer una especie de trámites y que los trámites se alargan muchísimo más porque el jefe cada vez hace estas líneas y le da el papel y Levi Strauss hace ver que las entiende, pero no entiende nada y luego el jefe le dice verbalmente lo que pone en las líneas. Pero es toda una simulación como que en realidad el jefe está escribiendo y él está leyendo y el jefe sabe escribir. Eso le provocó, dice Levi Strauss, después problemas con los demás que lo echaron al jefe este. O sea, por eso dice finalmente que la escritura hace una reflexión buenísima que yo flipé. Como la escritura es el fundamento de la esclavitud, que el principal invento del ser humano que ha favorecido la esclavitud es la escritura. Y los indígenas estos lo vieron como lo detectaron y por eso echaron al jefe. O sea, detectaron como un elemento de corrupción la escritura como introducida en su seno. Me parece una observación tan, o sea, estar ahí y ver esto y decir esto es muy sofisticado la mente humana, mucho más de lo que creemos. Una de las cosas interesantes que tiene Levi Strauss, al margen de que te interese la realidad de las tribus indígenas del Mato Grosso, que a mí personalmente pues me interesa bastante poco, A mí también, pero pero las hace realmente interesante por una cuestión de pura pericia literaria. No obstante, además, muchas veces hace contrastes con la realidad europea del momento y, joder, son contrastes realmente iluminadores que a través de la reflexión sobre cómo viven los indígenas del Mato Grosso, pues de alguna manera acaba reflexionando sobre cuestiones que nos atañen como la escritura, la esclavitud, el liderazgo. Hay páginas buenísimas sobre el liderazgo en las tribus del Mato Grosso. Y después, ¿recuerdas algún caso o un ejemplo ahí que te llame la atención de escena o no, así? la verdad es que del liderazgo no, simplemente recuerdo que había una serie de páginas ya tirando hacia el final que me parecieron extraordinarias, en tanto en cuanto analiza la psicología de distintos líderes, de distintas tribus. Y también que el liderazgo no era algo que se ambicionara, sino algo decretado. Es decir, de repente en una tribu se decretaba, bueno, pues tú vas a ser el líder, te jodes, te ha tocado, como en la Lotería Solar de Uri, de Philip K. Dick. Y entonces esa persona pues asumía un poco a regañadientes su condición de líder y claro, por supuesto que tenía una serie de beneficios, pero al mismo tiempo estos beneficios no compensaban el hecho de que, por ejemplo, un líder tuviera la necesidad de ser absolutamente generoso con todo el mundo. Esto quiere decir que efectivamente a las manos de un líder llegaban muchísimas pertenencias y riquezas materiales, pero después, para mantenerse como líder y sobre todo para mantener un gobierno correcto sobre la población, debía de distribuirlas inmediatamente para que los demás estuvieran tranquilos y contentos, de tal forma que él no se apropiaba prácticamente de nada, funcionaba como un mero filtro de Sí. esas propiedades, A era un mero veces, distribuidor. a veces hablan de estos intercambios que se hacen como lo que le dan valor a cosas que cuando las describe Levi Strauss no entiendes muy bien por qué hacen eso.
Se describe un momento, esta última tribu, cómo se encuentra con otra tribu y empiezan a intercambiar objetos, pero dice que los intercambian sin mirarlos. Como si fueran, Ah, o es sea, verdad, sin mirar. sí. Es un proceso, tú no estás mirando lo que estás intercambiando, estás poniendo, dando cosas sin ver y el otro te da y tú lo aceptas, así como. Es otra forma de pensar el mundo. Y lo de la estructura social, lo de los jefes, pensaba en los Bororo, creo que habla de que hay dos tipos de chamanes. Ujú. Que hay un chamán como que se ocupa de los males de ojo y de la parte demoníaca del mundo, que es un tipo muy osco, y luego hay uno que es que lo llama el guiador de almas o algo así, que es alguien que se ocupa del alma, de la evolución del personaje al estilo junguiano. Esta especie de matices, cuando uno tiene el pensamiento, piensa en los indígenas, el pensamiento salvaje, yo recuerdo, precisamente por haber leído a Levi-Strauss, que de pronto el pensamiento salvaje es un pensamiento igualmente sofisticado que el nuestro, pero en otros sentidos. Y las estructuras sociales son igualmente sofisticadas, pero de otra manera distinta. La familia en las tres tribus que analiza a fondo son tres tipos de familias que un moralista hoy en día pensaría, qué locura. O sea, Y fíjate, es importante eso, porque quiere decir que lo que nosotros consideramos tabú, obviamente es algo que tiene una posición estructural o estructurante, mejor dicho, y que simplemente se desplaza de una cultura a otra, ¿no? sí, Y claro, como padre del estructuralismo que es Levi-Strauss, pues siempre se preocupa de analizar el funcionamiento sistémico de todas estas sociedades, ¿no? Y a mí me gustó particularmente el de los Bororo. Y, a ver, no recuerdo si era en general de los Bororo o de una tribu en particular de los Bororo que vivía en torno a un río. Es decir, había un río vertical, a un lado la mitad de la aldea, a otro lado la otra mitad de la aldea. Con la siguiente peculiaridad. En esta mitad de la aldea vivía una porción de la población y aquí otra. Por porción me refiero que tenían como distintas castas. Bien, ¿qué sucedía? Que un niño que nacía en este lado, cuando se volvía mayor, cruzaba el río para tomar esposa sí. en la ribera contraria. Pero, al mismo tiempo, cuando estaba literalmente agobiado por las cuestiones conyugales, remontaba el río y acababa en la casa donde había nacido. Y en esa casa se preservaban sus recuerdos, su habitación, y de alguna manera volvía a ser el niño que había sido toda su vida hasta que tomó esposa, ¿no? Y esto, esta especie de, no sé cómo decirlo, de traspase psicoanalítico, era un fundamento de la economía social de los Bororo, Sí, ¿no? también El hecho de para que personas... equilibrar la genética, ¿no? El elemento de que no haya cruces, o sea, la cuestión genética de que haya cruces buenos, hacer este Sí, cruce de río para que no sea endogámica la población, básicamente, ¿no? sí, claro, es decir, al final cumple una función operativa. Sí, sí, así es. También está el elemento este de la descripción de cómo penetra la civilización en lugares donde quizá no está para nada previsto que entre de ninguna manera nunca. Está el caso magnífico de la línea de telégrafo que atraviesa Mato Grosso, que tardan 10 años en construirla, describe él, y cuando la acaban de construir ya no sirve porque han inventado otra cosa que ya no sirve, pero que es la única cosa que atraviesa, es el único camino, y que la línea hay unos puestos de guardia en la línea para mantenerla, y hay gente que está perdida ahí desde hace años, que se han asilvestrado. Hay unos que cuenta de unos que solo comen ciervo desde hace años, ¿sabes? Que vive una familia allí controlando la línea, pero cada mañana pasan los mensajes, que son muy pocos, nadie pasa por esa línea porque no tiene ningún futuro ya nada en ese lugar, pero esa gente sigue allí aislada, creando micro sociedades de familiares a veces, como una familia controlando el puesto, se vuelven majaras ellos solos. Y el tendido este que está roto por todos lados, bueno, ellos entran por ahí y se meten en un mundo que ya es... Bueno, esa Sí, línea sí, me parece también maravillosa, esa línea, como lo único. hay descripciones de situaciones y parajes que son como de película de ciencia ficción rusa de los 70. Sí. O sea, a mí algunos me recordaban a la película esta de En el globo plateado. Lo que decías tú de los postes de telégrafos a través de probablemente una extensión que fuese inabarcable, o sea, sublime en el sentido kantiano, porque Sí. las extensiones en Brasil son así, ¿no? El ruso como tropical, ¿no? Porque también pienso, un momento que habla de los insectos con mucho detalle y habla de algunos insectos que pienso, si esto estuviera en Barcelona, wow, yo me piro de aquí corriendo como unas abejas que se ponen en los ojos y que tienen tanta obsesión por lo que segregas, el sudor, no sé qué, que les da igual que tú las mates. O sea, no se quitan si le pones la mano. Siguen hasta, o sea, las tienes que aplastar, literalmente. Son insectos muy agresivos, muy... eh,
Y ahora que haces referencia a eso, también hay que destacar que hay partes de Tristes Trópicos que son netamente de una novela de aventuras. Es Sí, decir, que Levi Strauss narra, de nuevo, con una pericia ejemplar, pues no sé, un enfrentamiento que tuvo con no sé quién, cómo un día yendo en jeep se perdió por la manigua de no sé dónde. sí. Y esto hace el libro muy interesante por el hecho de que al final es un libro híbrido muy difícil de categorizar. Pues, Porque puedes decir, ¿es un libro de etnografía? Bueno, el corazón del libro, efectivamente. Por el corazón del libro nos referimos a la segunda mitad del libro. Pero el principio, no, en absoluto puedes decir que es un libro de y a etnografía. veces crea efectos que son puramente literarios. Recuerdo un momento en el que, después de visitar esta última tribu, él analiza algunos textos que se escribieron 10 años después, cuando la tribu casi ha desaparecido, está totalmente, solo quedan 10 personas o así. Y hay un autor que habla como que la tribu es súper hostil. Cuando él los conoció eran amables. Entonces hace comentarios acerca de, claro, los tipos de misioneros que van allí al interior, a veces es gente como muy moralista, habla de los americanos que iban allí a convertir a la gente, era gente muy dura y entonces los indígenas se volvían hostiles con ellos. Entonces se crea una imagen del indígena, quizá en Estados Unidos, que es como esa gente era chunguísima. Y cuando estuvo él, a lo contrario, trazó una relación de gran profundidad. O sea, que a veces los pensamientos generalistas, estos que hacemos de cualquier civilización que es el otro, son puras construcciones. Lo muestra esto y además te pone los fragmentos y crea efecto literario de contraste, no sé. Pero también tenemos que decir que este libro de Levi Strauss es, por así decir, una rareza en nuestras bibliotecas, en la medida de que no esperábamos encontrar tal cociente de literariedad en una obra que aparentemente no tiene nada que ver con la literatura. Y quizá también podríamos hablar en otro momento de esto, de libros que, no perteneciendo a la literatura, tienen un grandísimo interés literario. Pues yo qué Sí. sé, Gilles Deleuze, Antiedipo o Mil Mesetas, o yo qué sé, muchas Agamben. cosas de Roland Barthes también. Agamben me parece, Carasso. Bueno, y también al revés, libros de literatura que precisamente son literariamente interesantes porque suponen un cruce con otras disciplinas académicas, por ejemplo. Yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? Es un libro, un vídeo como de 20 minutos, ¿no? Un poco Sí, yo menos. creo que bueno, podríamos comentar más casos, es que está lleno de detallitos que me parecen, pero digamos que es una invitación, yo creo, a la lectura, ¿no? De este libro y hacer un homenaje a este libro para seguir nuestra Sí. sección en que empezamos con Sebald, pues ahora con Levi Strauss, pues vamos con una línea de autores que son híbridos, de alguna manera, y yo creo que es lo que nos Oye, interesa. es verdad, ¿no? Me había dado cuenta. Sí, sí, ciertamente. A mí me interesa comentar más este tipo de libros que no libros de trama pura o de Sí, a mí sucesos, no también. sé. Aquí hay una variedad. Yo a veces pensaba que estaba leyendo un ensayo muy sesudo y a veces pensaba que era esto, lo que decías tú, novela de aventuras, y eso me encanta. Sí, lo sabe llevar bien. Y el Pues estilo mira, yo, es que me deleito. sí, yo ahora mismo tengo ahí para leer dos libros que molan mucho. El primero es Las armas y las letras de Andrés Trapiello. Ajá. Que, a ver, de buenas a primeras, pues venga, vale, un libro sobre la guerra civil. ¿A quién le interesa? Venga, podemos vaciar la sala. Pero en particular habla del comportamiento que tuvieron los escritores del momento ante el conflicto de la guerra civil, ¿no? Ah, Con lo cual es muy interesante porque ¿cómo se son? dedica específicamente a retratar reacciones humanas ante un hecho histórico Es vertiginoso, como el de sin más. Sebald, ¿no? Se parece, pero español. El de ¿Cómo el de? Historia Natural de la Destrucción, que habla de escritores. No, o en Camposanto habla de escritores. Claro, digamos que temáticamente es eso, lo que pasa es que Sebald lo que habla es de cómo una determinada circunstancia histórica queda mejor o peor reflejada en la literatura alemana de posguerra. Sí, Pero tras ello, en lo que se centra es en la actuación humana de estas personas, no tanto en analizar sus libros, no, cómo se comportaron humanamente ante ya, estos eso hechos. mola. Pues se centra mucho, por ejemplo, en Unamuno en Salamanca, Ujú. cuando gritó aquello de este es el templo de la inteligencia y yo soy el sumo pontífice, no sé qué. Me encantaba pasar por la parra esa que tenía allí. Hay una parra que supuestamente plantó él o algo así que crece por la Universidad Antigua. Pues no lo sabía, cuando vaya a Salamanca iré directo a la parra. A la parra de Unamuno, a tomar una uva. Deberíamos ir a Salamanca un día, donde tuvo Iremos en como busca del Virgilio. pasado. Con esto Correcto. nos despedimos. Hasta el próximo vídeo de esta serie literaria Conversaciones en la noche.